Abrimos ya nuestra tertulia este viernes con David Vigario. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Carlos Arjona, bienvenido. Un viernes más. Un viernes más aquí. ¿Que a ti te gusta venir los viernes? Me gustan los viernes. El fin de semana ya en carrera. El día animado. ¿Los viernes es el día animado? Es ¿sí? el mejor día del fin de semana. Porque luego ya el sábado se está acabando ya el fin de semana. Vaya. El domingo ya es... El domingo ya Pero es verdad que tenemos como todo el debate de toda la semana ya, ¿no? Para ponerlo sobre la Y mesa. además siempre hay alguna noticia judicial. No sé cómo nos apañamos, que siempre hay alguna novedad. Hoy también tenemos noticias judiciales. Ya verás. Vamos a empezar con la precampaña electoral. Ya saben que se van sucediendo los actos de todos los partidos. Esta tarde van a estar en Llerena el expresidente Zapatero, también Patxi López, acompañando al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. El domingo, Unidas por Extremadura va a presentar su candidatura en Mérida. Y el lunes vuelve a la región Santiago Abascal, que estará en Trujillo y en Villanueva de la Serena. El Partido Popular irá a Madrid con una delegación extremeña a esa concentración que ha convocado el domingo Feijóo contra el Ejecutivo de Sánchez por esos últimos casos de presunta corrupción y tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Abel Bautista se acaba de referir a ello. Estamos ante una forma de gobernar que está corrompida, que está podrida absolutamente, y aquí ya no debe haber ni partidos ni siglas. Aquí lo que debe haber es una única bandera, que es la bandera de la decencia. Tenemos a un fiscal general del Estado condenado, tenemos a Koldo en la cárcel, tenemos a Ábalos en la cárcel, a Cerdán, que acaba de salir de la cárcel, y ahora el próximo es Begoña, la mujer del presidente, y Gallardo, el secretario general del Partido Socialista, que son las dos interrogaciones que quedan por descubrir. Pues es que, como decías, los casos judiciales también llegan hoy y también se cuelan en la campaña, en la pre-campaña de momento electoral. Los casos judiciales y los casos nacionales. Nunca hemos tenido unas elecciones autonómicas tan vinculadas a lo que es la actualidad nacional. Estamos hablando de que todo lo que va surgiendo a nivel regional se traslada a nacional y viceversa. Y yo creo que, bueno, que estamos viendo que es un campo de pruebas de lo que va a suceder en unas no tan lejanas elecciones nacionales, porque bueno, vemos que al final parece que los tiempos se van agotando, la legislatura se va agotando y yo no quiero ser, bueno, pero que creo que se puede predecir que quizá no lleguemos al final de la legislatura nacional y también yo creo que va a influir mucho el resultado de estas elecciones extremeñas. Sí, a nivel nacional. Yo hasta que no lo vea no lo creo. La capacidad de resistencia de Pedro Sánchez ha quedado suficientemente demostrada. Es verdad que cada vez está más acorralado judicialmente, políticamente vimos en el Congreso como ya sus socios tampoco o la mayoría de sus socios tampoco le apoyan y no es capaz de sacar ya, no digo los presupuestos porque nunca los ha sacado en esta legislatura, hay que recordar que los que están funcionando son de una legislatura anterior, es decir, votados por parlamentarios que en algunos casos ni están ya, y en cualquier caso estamos en una auténtica anomalía democrática. Esto en cualquier otro país, y no digamos ya en España de hace algún tiempo, pues estaríamos abocados irremediablemente a elecciones, porque es un gobierno que no puede legislar, no puede sacar adelante ninguna ley importante, pero es que además está acorralado desde el punto de vista judicial por los presuntos casos de corrupción. En definitiva, es una situación realmente alarmante y es verdad que eso ha llevado todavía más al foco a Extremadura, que va a ser la primera demostración de lo que quieren los ciudadanos. Es verdad que para los extremeños, pues evidentemente, como por cualquier otra comunidad autónoma que tenga sus elecciones, lo importante son qué políticos le van a gobernar, pero el foco está aquí. Luz daba antes la hoja de ruta de los próximos días. Es que Santiago Abascal Parece que vive aquí ya. está aquí día sí, día no, parece que vive aquí. Se queda 2 noches, el lunes. O sea que la importancia es muy importante. Creo que va a haber también encuestas en las próximas horas. El CIS El CIS tiene que salir a las 12:30. va a salir a las 12:30 y yo os adelanto que mi periódico el lunes, todavía no tengo los datos, pero vamos con encuestas en Extremadura. Entonces, bueno, pues que el foco está en Extremadura, para lo bueno fundamentalmente. Mirar ayer también el anuncio de los trenes. Sí. En la fábrica en Trujillo también, precisamente ahora, que estamos en periodo electoral, aunque oficialmente no sea así, eso está claro. Queda una semana para la campaña, o sea que para la pegada de carteles. Esa pre-campaña electoral. De hecho, mañana presenta el programa electoral el Partido Socialista. El domingo, como decíamos, Unidas por Extremadura va a presentar su candidatura. Vamos dando pasitos también para que la ciudadanía entienda y sepa qué es lo que quieren hacer en la Junta de Extremadura los candidatos y las candidatas. Pues eso es, o sea, se va a votar en clave nacional, se va a votar en clave autonómica. Siempre ha tenido mucho peso en Extremadura el ambiente o el viento
que sople a nivel nacional, ¿no? Eso está claro, pero ahora yo creo que también haríamos bien en discernir qué es realmente lo que le importa a los extremeños en su día a día, qué políticos le pueden representar mejor al frente de la Junta de Extremadura, que yo creo que esta corriente que nos viene a nivel nacional y que nos invade, no podemos alejarnos de ella, ¿no? Claro, no es inevitable esta corriente nacional, siendo las primeras elecciones que se van a dar en este proceso. Lo que quiere decir David precisamente es que al final no estamos escuchando nada sobre qué es lo que cada candidato o cada partido expresa para lo que es la propia idiosincrasia de Extremadura. Es decir, estamos hablando que sí, que nos centramos en cuestiones nacionales que al final el ciudadano de a pie, el ciudadano extremeño, no le es tan importante para su día a día, y yo creo que debemos volver a esa senda de conocer cuál es la propuesta que se van haciendo, y hay goteo, pero al final quedan diluidas con tantas noticias a nivel nacional y tanta presencia que quizá efectivamente el político nacional al final es un político que viene a decir su mensaje preparatorio, viene a apoyar, pero al final nos cuenta su mensaje preparatorio para sus elecciones, que son las elecciones nacionales, y al final, bueno, pues el político que está aquí, el político que tenemos que conocer y que tenemos que contrastar, no lo estamos escuchando. Yo creo que eso sería importante. Venga, pues vamos a escuchar a Miguel Ángel Gallardo, que ha estado hoy, ha visitado Dieter Zafra. Lo escuchamos y después hablamos sobre su mensaje. El gobierno de Guardiola ha bajado los brazos a la industria, ha bajado los brazos a la innovación. Hemos tenido un impasse, hemos tenido un paréntesis grave, donde la parálisis, el negacionismo, pero sobre todo la incapacidad nos ha llevado a que otras comunidades estén beneficiándose de los proyectos que Extremadura necesita tener. Dice que, que esa falta de inversión ha hecho que se vaya a otras comunidades autónomas. Yo creo que en política se exagera todo, y yo creo que quizá los ciudadanos, por eso estamos cada vez más alejados salvo los que estamos obligados a seguir la actualidad, ¿no? Pero ni todo es blanco ni todo es negro, quiero decir. Claro, ¿qué se le podría decir a Miguel Ángel Gallardo? Bueno, que se prometieron muchos proyectos en los últimos años en Extremadura y que casi ninguno de ellos se ha puesto en marcha. Por nombrar a alguno de ellos, ese que había en la Siberia extremeña, por ejemplo, ¿no? En Division City, ¿no? ¿Cuántos años llevamos hablando de ese, por poner uno, ¿no? Y no hemos visto nada. Bueno, creo que se puso una máquina, entró allí el viernes antes de las últimas elecciones autonómicas. Se hizo la foto y se mandó a los medios, quiero decir. Es verdad que se hicieron algún movimiento de tierra, ¿no? Sí, bueno, yo creo recordar, si mi memoria no me falla, que fue el viernes antes o sea, se votaba un domingo, como siempre un domingo, pues el viernes se mandó a los medios una foto de la máquina entrando allí, ¿no? Quiero decir, hay tantas exageraciones, se dicen tantas cosas en campaña, aunque estemos ahora en pre-campaña, como bien has matizado, Luz, que no nos podemos... Quiero decir, entra María... Claro, muchísimo tiempo. ¿Qué dice Miguel Ángel Gallardo? ¿Entra María Guardiola y se carga todos los proyectos industriales? Pues no, o sea, ¿cómo se va a cargar todos los proyectos industriales en 2 años? Eso es imposible. Que antes había muchos proyectos que estaban en papel y que realmente luego no se fijaban o no se empezaban a abordar, también, pero que ni una cosa ni la otra. Yo pienso, por encima de cada uno tengo un modelo de desarrollo de Extremadura, que todos quieren el bien para la región extremeña y que todos intentan trabajar para que los proyectos que no son de un día para otro estén encima de la mesa. Tenemos el tema también de Trujillo, tenemos el tema de Navalmoral de la Mata. Bueno, pues todos se han venido aquí a poner primeras piedras y luego se han olvidado. Y además hay otra realidad que conocemos cualquiera que estamos un poco a pie de campo en cualquier situación de cómo se ve un proyecto y cómo se tramita un proyecto. Y al final el político es importante, sí, puede acelerarlo, puede atraer, pero al final lo que el inversor quiere ver es que el técnico, es decir, el funcionario de a pie, el funcionario que está en su mesa, ese es el que le tiene que tramitar, el técnico es el que tiene que poner los pocos impedimentos. Es decir, yo creo que el político, como decía David, lo lógico es que sea de PP, sea de PSOE o de cualquier otro partido, lo que quiere es que traigan proyectos, porque al final para ellos es vender que han traído un proyecto, aunque muchas veces su participación no es más que la mera foto. Es decir, lo que atrae el proyecto al final es que la región sea atractiva y que exista otra serie de Pero es verdad que estas reuniones, estos encuentros, escuchando a los empresarios,
son fructíferos, ¿no? Luego se reflejarán en el programa electoral. De hecho, por ejemplo, Unidas por Extremadura, hoy sigue su ronda de estos encuentros que estamos contando. Hoy está en Jerez de los Caballeros. Ayer Irene de Miguel pues estuvo en una concentración con AT Cuidadores. Ahí estamos viendo esa concentración. Ellos reclamaban pues una jornada anual del 100% y que se responda a sus necesidades. Irene de Miguel, ¿qué les contó? Bueno, pues que se comprometía a acabar con esa precarización en la administración pública si llegaba a la presidencia. Es decir, que estos encuentros se traducen luego en ese programa electoral, que es lo que tienen que escuchar los ciudadanos y las ciudadanas. Y cada uno visita y cada uno se junta con el que cree que donde va a estar mejor recibido. Claro, eso forma parte de la comunicación en campaña y en pre-campaña, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, se pacta esa presencia, se busca esa presencia con los líderes. Imagino que eso estaba pactado con los líderes sindicales que estaban en esas manifestaciones, y esa presencia, bueno, pues le refuerza en otro, porque a lo mejor en otro tipo de situaciones Irene de Miguel no se sentiría tan cómoda. Cada uno busca, al igual que Miguel Ángel Gallardo ha buscado a Deus Dieter, que quizá tenga pues ese apoyo dentro, de estar bien recibido, y se le veía arropado, y cada uno va buscando sus sintonías y sus sinergias dentro de lo que es la búsqueda de votos, que al final es lo que están haciendo. Hablábamos antes de los casos judiciales. Obviamente el que tenemos sobre la mesa ahora mismo es el de José Luis Ábalos, que es la primera vez que un diputado nacional entra en prisión. Ábalos es el primero, el magistrado ha tomado la decisión después de que la solicitara la Fiscalía Anticorrupción ante el riesgo creciente de fuga. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha pasado su primera noche en la prisión de Soto del Real. También ha entrado en la cárcel el que fuera su asesor en ese Ministerio de Transportes, Koldo García. Las reacciones pues, han llegado desde todos los ámbitos. Aquí en la región, la presidenta de la Junta reclamaba a Sánchez convocatoria de elecciones y lo ha hecho a través de su red social X. Guardiola califica esta situación como un callejón sin salida. La primera vez, ¿no?, que un diputado ejerciendo como tal entra en prisión, aunque sea prisión preventiva. Bueno, a ver, el auto judicial no solo es por el tema del riesgo de fuga, que eso hay que aclararlo, porque yo creo que además, en este caso, estos personajes tan conocidos, el riesgo de fuga hay que tomarlo, bueno, pues en entredicho, porque claro, no es una persona... Dice el juez que es riesgo extremo de fuga, ¿eh? Extremo. Sí, pero hay otra cuestión que sí que me ha llamado más la atención, que sí que se habla ya de riesgo, de unos indicios sólidos. Para unas penas altísimas de cárcel, 24 años. Exactamente, entonces esos indicios sólidos yo creo que es una de las cuestiones que le lleva más a esa prisión provisional. Pero aún así, claro, es un escándalo. Yo creo que cualquiera, lamentablemente en España estamos ya acostumbrados a este tipo de situaciones que vemos, efectivamente es novedoso un diputado, pero al final el ciudadano no acaba de escandalizarse. Yo creo que podemos ser el hazmerreír de Europa en este caso. Es que ¿dónde se ha visto unas situaciones como las que nos estamos encontrando? Porque estamos hablando de que era diputado, pero es que había sido ministro. Y es que habría sido secretario general del Partido Socialista. Estamos hablando de uno de los cargos que ha tenido más importante de nuestro país. Yo creo que es un escándalo, y un escándalo que puede suponer que para España ponga en duda, que hablábamos de las inversiones, precisamente que se piense que estos gobiernos, de este tipo de gobiernos o de situaciones corruptas, yo creo que al inversor lo echa para atrás. Vamos a ver más reacciones políticas, que ha habido muchas. Desde el minuto 1 que conocimos que podía haber presuntas irregularidades ahí, expulsamos de las filas del Partido Socialista, que es como reaccionamos siempre que tenemos en nuestro seno un caso de estas características, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esa reacción ya está, y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al Gobierno. Sorprende, porque al final creo que el señor Ábalos tiene el mismo riesgo de fuga hoy que hace una semana. Hay que tener la misma posición con la corrupción del PSOE y con la corrupción del PP. La realidad es una. Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa. Esto es tan indiscutible como que, vista su trayectoria, intentará aguantar como sea hasta su último aliento. El PSOE ha explicado que, como ya expulsó a Ábalos del partido, pues que esto no salpica ni al PSOE ni al Gobierno. ¿Estáis de acuerdo? Es que entonces nunca habría corrupción y los partidos se sentirían afectados, ¿no? Y no es verdad que se le expulsaran en el minuto 1. Aquí en el minuto 1 se negó todas las informaciones, y yo quiero sacar hoy una bandera a favor del periodismo. También tan machacado y no lo hemos ganado a pulso, ¿eh? Yo no digo que no.
en la sociedad y estamos también en la picota. No sé si al mismo nivel de la clase política, pero muy cerca debemos de andar. E insisto que no lo hemos ganado a pulso, sobre todo en los últimos tiempos tan polarizados. Pero aquí ha habido periodistas y medios de comunicación que llevan escribiendo y publicando noticias sobre este clan desde hace bastante tiempo y bastantes años, y aquí el argumentario oficial del gobierno y del Partido Socialista era que esto era una prensa de derechas, que esto era fango y que todo era mentira. Y únicamente solo cuando, y ni tan siquiera con los autos judiciales ni con los informes de la UCO, todavía ahí se sostenía, y además se ha trazado una línea que yo creo que hasta el momento, o al menos yo no recuerdo que haya ocurrido en este país, de perseguir a medios de comunicación, a jueces e incluso a la Guardia Civil, para decir que estos tres poderes, yo no considero que los medios de comunicación sean poderes. El cuarto poder, se dice. Bueno, siempre, pero, ¿no? pero al menos estos que había una simbiosis o un lazo o había un acuerdo entre la prensa ultramontana, jueces, todos ellos, absolutamente todos que hay en este país fascistas, cuando condenaban al PP por la Gürtel, al parecer no lo eran, y la UCO cuando detiene, por ejemplo, hace una semana en Almería al presidente de la Diputación del Partido Popular, entonces deja ya de ser también una UCO fascista. Quiero decir que aquí se ha negado durante mucho tiempo, no se ha negado, se ha puesto en la picota a periodistas, a jueces, incluso a la Guardia Civil por hacer su trabajo. Y yo hoy quería poner aquí en valor esas informaciones de la prensa, que sin ese trabajo de investigación no hubiéramos llegado a donde estamos ahora, a un gobierno que ya no le ha quedado otra. Es que hasta hace 2 días, acordaros, y ahí están las imágenes del propio, se aplaudía a Ábalos. Cuando empezaron a salir los primeros casos, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista defendió a Ábalos, se dijo que esto era una persecución judeomasónica, y todo, incluso los socios, se levantaron en pie, acordaros de aquella imagen, y se aplaudió a Ábalos. Un Ábalos, y con esto termino, que fue el portavoz de la moción de censura por corrupción contra el Partido Popular y que daba lecciones de ética a Mariano Rajoy. Entonces, ¿cómo que esto, dice Pachi López, no, esto no es un asunto del PSOE? ¿Cómo? Pero si 3 de las 4 personas que iban con Pedro Sánchez en el Peugeot, que por cierto la etapa 0, el kilómetro 0 comenzó en Don Benito, están aún estado en la cárcel, y lo que les espera, porque este es el primer caso, que vienen más todavía. Quería comentaros que, igual que hablaba el Partido Socialista, hemos escuchado también al Partido Popular, que pide elecciones a Sánchez y que va a convocar el domingo esa concentración, precisamente para que Pedro Sánchez salga de Moncloa y vuelve a pedir elecciones. ¿Cómo veis vosotros esa concentración? No, y se juega mucho el Partido Popular con ese tipo de convocatorias, porque necesita que sea una convocatoria masiva donde se le vea un respaldo con una capacidad, es decir, que sea un partido con una capacidad para gobernar, una capacidad para ser la alternativa. Y yo creo que en este caso arriesga mucho el Partido Popular con este tipo de convocatoria. Con poco tiempo. Con poco tiempo, efectivamente. Entiendo, a ver, estamos hablando de un partido que tiene también una infraestructura muy grande y que cuando quieren moverse... Hará una movilización, ¿no? Movilización con todos sus afiliados y con toda su gente, se pondrán sus autobuses y se buscará una importancia en ese... Y yo creo que estaremos pendientes de cómo queda esta concentración y de todo lo que tiene que ver con la precampaña. Vamos a hablar ahora de dinero, porque el Gobierno ha pactado subida de sueldos de los empleados públicos de todo el país. Implica a funcionarios del Estado, también para todas las regiones y también para los municipios, la administración local. En Extremadura se van a beneficiar casi 100.000 empleados públicos del Estado, de la Junta y, como decimos, de los ayuntamientos. ¿Y de cuánto va a ser esa subida? Bueno, pues vamos a verlo de una forma un poco más práctica. Cogemos, por ejemplo, el sueldo medio bruto de todos los trabajadores extremeños, de la privada y también de la pública, porque no hay datos solo de funcionarios. Según el INE, es de 2.127 euros para un trabajador que ganase eso. La subida quedaría de esta forma. Es decir, en 2025 se pagaría ya en diciembre, en este mes, de forma retroactiva, un 2,5% más, son 53 euros al mes, por lo que habría una especie de superpaga navideña de 638 euros.
La subida en 2026 sería de 43 euros más al mes, la de 2027 de 100 euros más al mes y la de 2028 en algo más de 46 euros más. Eso recuerden con el ejemplo de alguien que cobre el salario medio. Y es que, bueno, pues recuperar el poder adquisitivo es lo que alegan por parte de sindicatos y también del Gobierno. Creo que vamos a escuchar a los sindicatos. ¿Es posible? De aquí instamos a las administraciones públicas en Extremadura, a la Junta de Extremadura, con los 3 sectores, Administración General, SED y Educación, además de las diputaciones y los ayuntamientos, a que vayan tomando las medidas para que poder hacer efectivo el pago también en el mes de diciembre en el conjunto de las administraciones públicas aquí en Extremadura. Consiguiendo con ello que los empleados públicos empiecen a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante estos años. Como decíamos, ese poder adquisitivo perdido durante estos años también que tienen que ver con la pandemia. Tenemos casi 100.000 empleados públicos aquí en Extremadura, o sea que afecta a una parte de la población grande. Tenemos casi el 33% de la población activa, según el último dato que yo tengo en mente. De la población activa, De la ¿no? población activa, El 33%. uno de cada tres. O sea que esta subida nos afecta bastante en Extremadura. Es mucho. A ver, yo esto cuando comentaba que estamos dando pasitos para una nueva posibles elecciones nacionales, es uno de los argumentos, este pacto que tiene el propósito, tiene doble propósito, primero, del acuerdo con los sindicatos, que se manifieste efectivamente y se traslade a lo que es el funcionario, que en Extremadura, por ejemplo, efectivamente es una gran parte de la población activa, pero sobre todo además vemos las fechas en las que se pone y la repercusión de esa superpaga para Navidades, que también vemos. Es importante la fecha, ¿no? Claro, en la que sale esto. Va para la economía, claramente, para incentivar el gasto en estas Navidades y para que parezcamos una economía más que saneada con el tema de la posible inflación, a lo que yo creo que no le beneficia, porque esa subida al final va a trasladarse, y creo que un aumento mayor aún de la inflación que tenemos en el tema de la cuestión sobre todo de alimentos y bebidas, que está siendo ya complicado para la ciudadanía, que vemos que, a ver, el que antes iba a comprar por 150 euros al Carrefour ahora sabe que paga 200, o sea que es que estamos hablando de una inflación muy grande. Sí, de eso se trata, lo de recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Le hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Es que fijaros, defender a los empleados públicos no está bien visto, pero los empleados públicos son policías, son enfermeros, son profesores. Y podría seguir. O sea, son personas que están a nuestro lado en los momentos quizás más decisivos de nuestra vida, desde el nacimiento de un niño o al cuidarnos en una enfermedad grave. Quiero decir, porque seguramente tenemos una imagen deteriorada por muchísimas cuestiones que no es el momento de debatirla del empleado público. Y no es así. No son extraterrestres que estén por ahí, son personas como nosotros, que van a comprar y que como nosotros están viendo que la cesta de la compra se ha absolutamente disparado en los últimos tiempos y llevaban el sueldo congelado en el último año, donde el Gobierno, bueno, aquí en Extremadura se ha seguido puntualmente las movilizaciones, las concentraciones, no quería dialogar con ellos, que eso puede ser otro punto a donde tú has empezado el programa, es decir, estamos ya, o sea, Pedro Sánchez podría haber decidido ir a elecciones. Él estuvo ayer presente en esa foto, que tampoco suele ser normal, siempre suele dejar al ministro del ramo para firmar con los sindicatos, ministra del ramo para firmar con los sindicatos. Y a mí me sorprendió que estuviera ayer Pedro Sánchez allí y saliera en esa foto, que puede ser otro signo. Es decir, ¿era necesaria la subida? Lo era porque, insisto, llevaban con el sueldo congelado bastante tiempo y además Función Pública no se quería reunir con ellos. Y de la noche a la mañana es verdad que la presión de los sindicatos ha sido muy importante, con amenaza incluso de huelga general, que no se había escuchado en los últimos años, a pesar de la que está cayendo en nuestro país. Algunos sindicatos, no todos, parecían congelados. Y nunca mejor dicho, con el tema del IPC. Es cierto que se ha llegado a ese acuerdo, que podría ser que se está abonando el terreno para una consulta electoral a nivel nacional. Ya lo apuntaba también Podemos, lleva varias semanas apuntando sobre eso, pero es que lo que se ha rechazado es el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda. Es necesario para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, que son clave en ese proceso electoral, si es que lo hubiera. Partido Popular, Vox, Junts y UPN rechazaban la propuesta ayer del Gobierno. Con esta ya son 5 las veces que el Gobierno de Sánchez ha intentado en esta legislatura
legislatura aprobar la senda de déficit. Eso sí, ya se ha anunciado que se va a volver a presentar los presupuestos y que si no sale adelante, bueno, pues se van a elaborar esos presupuestos con las previsiones económicas que se enviaron a la Comisión Europea. La consejera de Hacienda aquí en Extremadura ha hablado esta mañana sobre ese rechazo del techo de gasto y sobre la senda de déficit en el Congreso para los presupuestos del Gobierno. Vamos a escuchar a Elena Manzano y lo comentamos. Mientras que el Estado se queda con un 2% de esa posibilidad de déficit, a nosotros nos deja un 0,1, que serán en torno a 25 millones aproximadamente. ¿Piensa que eso es justo? ¿Creen que ese reparto es justo? A los ayuntamientos peor, se les exige equilibrio presupuestario, como saben, también por imperativo constitucional. Y lo que exigimos es un reparto equilibrado de ese déficit. Se niegan a escuchar, se niegan a avanzar en esta línea, por supuesto que lo que van a encontrar es una oposición a una situación totalmente injusta. ¿Os parece una situación injusta, como decía Elena Manzano, con respecto a las comunidades autónomas? Es que afecta a las comunidades autónomas, afecta, claro, efectivamente, claro, ese techo de gasto, ese dinero con el que se contaba y con el que estaban pensando en nuestros propios presupuestos, desde luego, pues es muy importante. Parece que la única que no le preocupa es a la ministra, María Jesús Montero, que parece que toda esta situación no le afecta, según ella dice, no le afecta para la presentación de las cuentas anuales. Bueno, porque sabe que total, se la van a rechazar igual, entonces yo creo que por eso no le afecta. Al no tener mayoría parlamentaria, ¿no? Porque eso es lo que se escenificó ayer. Exactamente, no tener, y eso sobre todo es el pasito, otro pasito más, donde parece que los socios de gobierno se siguen desvinculando poco a poco de cualquier política que va marcando el gobierno nacional. Ahora bien, bueno, pues el argumento que han dado, el argumento que ha dado el Partido Popular, por ejemplo, para no apoyar, es simplemente decir que considera que está desbocado porque no se corresponde ese aumento del techo de gasto con el PIB que supuestamente vamos a generar. Por lo menos es un argumento técnico que me parece, bueno, pues loable por parte del Partido Popular, que no es un no es no. Yo creo que el del argumento y el ciudadano puede entender que, bueno, que se puede marcar, y ahora veremos si el gobierno vuelve a formular la misma propuesta o la reconduce en base precisamente a esos motivos de oposición que le dan sus socios o que le da incluso la oposición. Sí, que puede ser que haga una reprogramación de ese techo de gasto y lo vuelva a presentar, a ver si sale hacia adelante. Lo que pasa que, claro, ese bloqueo por parte de la oposición también es muy suculento a la hora de tener un rédito político, ¿no? Y tienen un voto menos, que es el del diputado. Claro, el de Ábalos ya no lo tiene, está suspendido y tienen un voto menos y no pueden poner a otro diputado. Que ha sido decisivo, por cierto, en algunas cuestiones como la de Almaraz. Que él votó también, acordaros la polémica que hubo hace 3 semanas, me parece. Y fue por un voto, ¿eh? Y fue por un voto. Y él se unió al del gobierno. O sea que sí, se ha unido sistemáticamente siempre al del gobierno, pese a que dicen o escenifican esa ruptura. A ver, esa ruptura llegará porque la situación de Ábalos es complicada, pero no ha existido, por lo menos a nivel político, esa ruptura porque ha seguido votando lo que le iba marcando el Partido Socialista. Entonces, ¿se queda con un voto menos el Partido Socialista? ¿Lo veis así? Sí. Con absoluta seguridad, y ya vemos cómo está Junts. Yo creo que esto no puede dar más de sí, salvo que está Pedro Sánchez en el poder y que quizás esté allí o crea que está mejor atrincherado allí judicialmente con respecto a los casos que rodean no solo al partido del gobierno, sino también a su familia, y que fuera pues hace más frío o se sentirá más desprotegido, pero es una situación absolutamente anómala. Europa ya nos ha tirado varias veces de las orejas, la última vez hace un par de días, de que un país no puede funcionar sin presupuesto, sin techo de gasto y sin un control, porque hay que tener en cuenta que estas cuentas van a Europa y son revisadas. Al menos revisadas. Otra cosa es que tengan luego la eficacia o no, o la capacidad para a un gobierno marcarle su línea, pero sí cotejar y evaluar dónde se está invirtiendo o no se está invirtiendo, o cuál es la capacidad de reducción del déficit, que por cierto en nuestro país es de final de legislatura. En una región, en un país como el nuestro, que depende tanto de Europa, estamos hablando, y Extremadura la primera, es decir, que estamos hablando que nosotros es importante que tener esa supervisión de Europa y esa corroboración de que estamos haciendo las cosas bien. La situación yo creo que se le va complicando mucho y yo creo que con independencia de que piense que está mejor por
bueno, por el acorralamiento con el tema de la corrupción. A ver, yo creo que escenificado el otro día con el control parlamentario que se hizo, yo creo que ahí Pedro Sánchez se quiso mostrar como caballo ganador, en el sentido incluso llegó a decirle, bueno, le dijo, creo que le llegó a decirle a Feijóo el que era mejor parlamentario él que el propio Feijóo. Yo creo que se siente con ganas, se siente fuerte, y yo no descarto que no tardemos tanto en saber. Yo creo que las elecciones extremeñas va a ser un punto de partida para lo que se decida, ¿eh? Para ver lo que viene. Bueno, vamos a hablar de las mascarillas porque podrían recuperarse en hospitales y en centros sanitarios. El Servicio Extremeño de Salud está valorando si adoptar la medida ante el aumento de los casos de gripe. Podría adoptarse en los próximos días si la incidencia de gripe pues, continúa en ascenso. De momento se recomienda la vacunación. La campaña, ya saben, para vacunarse continúa sin cita previa en las principales áreas de salud como decisión preventiva para frenar el contagio. Esta mañana se reúnen comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para intentar desbloquear un plan común ante la epidemia de gripe que ya existe en regiones como Aragón, como Galicia y como Valencia. Vamos a saludar al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, a Cecilio Venegas. Buenas tardes, Cecilio, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Decíamos que hay epidemia de gripe en otras regiones. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Extremadura? Bueno, pues en Extremadura tenemos la ventaja, digamos, de poder disponer de datos en torno a ella, porque hacemos un reporte al Colegio de Farmacéuticos sobre la dispensación de mascarillas, sobre la dispensación de test, que es también de la dispensación de material en torno a lo que son geles hidroalcohólicos, alcoholes, etcétera. De tal manera que, bueno, tenemos una situación pues bastante estable, bastante estacionaria. No tenemos un brote enorme de gripe que nos lleve pues a tomar medidas especiales en este momento. Esto no quiere decir que la situación pues cambie y pueda de hoy para mañana, además de un día para otro, ponerse de pie. Pero efectivamente, pues al día de hoy, digamos que está bastante controlada. No obstante, hemos ido viendo cómo a partir del otoño, al principio del invierno, pues todo lo que hace referencia a la dispensación de mascarillas y dispensación de té ha ido creciendo efectivamente en la comunidad autónoma. Claro, quería preguntarles si estamos más o menos estables. Eso quiere decir que todavía no hemos llegado a la parte alta del contagio, de esa curva que aún nos queda, ¿no?, que hay que prevenir. Cierto, efectivamente el pico viene después y el ascenso es evidente dentro de la campana de observación de las pandemias o de las epidemias que del caso sean en cada temporada, pero efectivamente van en ascenso, por tanto estamos en la parte que sube de la campana. No hemos llegado al pico, en efecto, de esto ya, si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 años, pues seguramente muchos de nuestros televidentes hoy no conocerían pues lo que son las campanas, los picos, la ¿Cuánto hemos aprendido del COVID, verdad? Bueno, por lo menos hemos los conceptos generales epidemiológicos yo creo que ya son de uso común. Antes no lo eran, pero bueno, por lo menos eso sí nos ha quedado. Digamos, una información y seguramente una formación en todo lo que hace referencia a los temas de contagio. ¿Y el sentido común de ponernos la mascarilla nos ha quedado? Porque ahora hay un planteamiento de volver a recuperar esas mascarillas en centros sanitarios. Sí, bueno, en principio el sentido común claro que nos ha quedado. Yo creo que antes, ver a alguien, antes de la epidemia de COVID, que llevara una mascarilla, pues parecía una cosa muy, muy rara. Al día de hoy creo que es de aceptación común, de aceptación habitual, y igual que antes lo veíamos en la televisión, que en Japón llevaban en los trenes y tal, pues mascarilla, y aquello nos resultaba un poco exótico y entendíamos que era casi un tema oriental, pues al día de hoy, pues bueno, hemos visto cómo efectivamente el mundo se divide entre barreras y facilitadores, y un facilitador es estar a cara descubierta, y una barrera para que no se difunda pues cualquier enfermedad que pueda ser contagiosa, pues efectivamente es usar la mascarilla. De momento no se ha tomado esa medida de poner pues esa mascarilla en los centros sanitarios. Entiendo que la recomendación es que si tienen síntomas de gripe, de COVID, pues ponerse la mascarilla, ¿no? Claro, una cosa, lo he dicho hace años, una cosa es que no sea obligatoria y otra cosa es que esté prohibida. Son dos cosas totalmente distintas. Al día de hoy no son obligatorias, pero recuerdo que no están prohibidas. Por tanto, toda persona que entienda que puede estar afectada, bien
en positivo porque tenga esa enfermedad y pueda transmitirla, o esté cerca de una persona que sí la tenga, pues puede y debe, como es natural, pues tomar las precauciones, y entre ellas está el uso de mascarillas. ¿Cuál cree que va a ser la postura común de esa interterritorial de sanidad que se está celebrando en Madrid? No lo sé, no lo sé. Realmente el interterritorial siempre es jugar un poco a los dados, porque muchas veces nos sorprende con unas tomas de posiciones de unos grupos políticos y el otro. Realmente son asuntos que pertenecen a la esfera, en nuestro caso, de la organización sanitaria. Nosotros haremos como profesionales de la organización sanitaria, quiero decir, de la administración. Nosotros como profesionales pues haremos un seguimiento de todo esto, iremos aconsejando a los pacientes pues dentro del tema legal en principio, y después dentro de todo lo que podamos ayudar desde las organizaciones profesionales. Veremos qué sale de esa interterritorial. Lo que sí que tenemos por delante son las fiestas navideñas, y con el aumento de reuniones también puede aumentar el contagio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos protegemos? Podemos tomar precauciones. Como digo, el mundo se divide en barreras y facilitadores, y facilitador es reuniones grupales, en centros pues cerraditos, en casas, una ventilación poca, porque evidentemente ahora pues hace frío, y cada vez que hace frío lo suyo es cerrar las ventanas. No nos apetece a nadie abrirlas, pero tengamos en cuenta que los temas de aforo, pues que es fácil calcular, están todos los aforos por ahí en a ver qué aforo en función de los metros cuadrados que cuenta cada habitáculo, pues hay que respetarlo para bien de todos, para que podamos todos estar. Claro, las fiestas navideñas y este tipo de celebraciones pues acompañan poco a esto, porque nos gusta, somos sociales las personas, y nos gusta reunirnos mucho más en esta fiesta pues con personas con las que compartimos, cariños, con las que compartimos familia, con las que compartimos hábitos, y eso, como digo, es una barrera, un facilitador. Una barrera pues es menos personas y con mascarillas. Claro que eso va poco con las fiestas de Papá Noel, que preferimos ponernos el gorrito a la mascarilla. Y abrazarnos mucho. Muchas gracias, Cecilio. Gracias por atendernos como siempre y por hacernos este ratito de la gripe un poco más ameno. Gracias. Gracias. ¿Cómo nos recuerda, ¿no?, estas conversaciones al momento del COVID y a eso de restringir el aforo? Pero es verdad que el sentido común se nos ha quedado, no se nos ha quedado el sentido común. No, sí que se nos ha quedado. De hecho, es verdad que somos, como has dicho, muy cariñosos, y que en España en general el español tiende al contacto, pero es verdad que siempre se nota ya cierta reticencia. Es decir, se ha eliminado en muchos casos el saludo con 2 besos. Es decir, yo creo que sí que en ese sentido sí que queda un poco el sentido común, y luego sobre todo el sentido común de que si alguien está enfermo no acuda a algún sitio donde pueda contagiar al resto, y más si hay personas ciertamente vulnerables, que ya sabemos los riesgos que tiene. Y yo también lo que es una cosa que iba a comentarla con la cuestión de si se debería poner los centros sanitarios. Hay otros personal que se debe también proteger, que es el del sanitario. El propio sanitario. Y yo creo que precisamente sería muy bueno, precisamente para esa protección del sanitario, que puede llevar mascarilla o no, pero que para protegerle yo creo que es más efectivo que el propio ciudadano llevara esa protección. Que fuéramos solidarios, ¿no? Exactamente, con los para proteger a nuestros sanitarios, que no hay muchos además. Yo creo además que es verdad lo que dices, pero también hay muchas ganas de vivir, y hay muchas ganas de... O sea, ahí tenéis los datos, y las cuestiones de ocio se han multiplicado en los últimos años después de la pandemia. O sea, la gente se lo quiere llevar todo por delante. Y la gente está yendo por la epidemia mundial que pueda por venir. Lo que pueda venir, pero es verdad, yo creo que sí, los sociólogos te lo explican, o sea, las personas quieren ahora disfrutar, vivir, viajar, ir a conciertos, no perderse nada, porque lo pasamos tan mal, estuvimos tanto tiempo en casa sin poder hacer las actividades habituales, que se ha multiplicado. Yo creo que sociológicamente esa actitud ahora propositiva de ir a cualquier lado y salir. Bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a estar pendientes de esa interterritorial, a ver qué sale, si se recomienda o no también en los centros sanitarios. Y bueno, a ver, que tengamos sentido común, ¿no? Nos protegemos, pero que está aquí la Navidad, vamos a protegernos para que no venga ese pico de gripe y haya mucho contagio y haya esa epidemia, no lleguemos a esa epidemia. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengáis buen día, buen fin de semana. Buen fin de semana, efectivamente.